Estamos con Quim Balbuena, seleccionador galego sub-17 femenino, que nos vai a falar de como se afronta esta segunda fase do Campeonato de España en Santiago de Compostela. Buenas tardes. Bueno, pues lo primero es la ilusión que tenemos después de llegar en una inmejorable posición con dos resultados muy favorables en la primera fase, y eso nos genera unas expectativas y una ilusión que a la vez pues, nos puede generar un poquito de nerviosismo en las niñas porque no estamos acostumbrados a vernos en esta situación. Pues yo creo que debemos de aprovecharlo, volvemos a repetir escenario y cuento con que nos salga una segunda fase igual que la primera, tener opciones en los dos partidos, hacer nuestro fútbol y poder sumar los 12 puntos y clasificarnos pues históricamente o repetir algo que ya se hizo hace muchos años con una fase final. ¿Alguna referencia dos rivais, Castilla-La Mancha y Aragón? Sí, sobre Castilla-La Mancha y Aragón me parece Castilla-La Mancha quizá más completa o mejor selección. Es un rival difícil aunque vengan sin opciones. Aquí sin las opciones, pues tal como es este formato de competición, influye mucho los rivales. Pero bueno, yo he visto las dos selecciones y me parece una selección bastante completa. Castilla-La Mancha tiene buenas jugadoras y va a ser un rival complicado. Hombre, si nos conseguimos ponernos por delante en el marcador, pues una selección que ya no se juega nada, pues posiblemente la hundamos un poquito más. Si consiguen ponerse ellas por delante, pues se nos puede complicar un poquito. Pero bueno, yo confío en que hagamos una segunda fase muy parecida a la primera. El equipo lo veo muy bien, ya hemos hablado con ellas, esperemos que no caigan en el nerviosismo, sino al contrario, que vean la oportunidad que hay, que vamos a estar rodeados de nuestra gente y en nuestra casa, y que eso nos tiene que dar fuerza. No podemos perder una oportunidad de este tipo por nervios, ¿no? Hay que disfrutarlo, pensar lo que nos jugamos, pero a la vez